Muy bien, vamos a empezar la clase y vamos a continuar analizando lo que es el diseño de las cerchas de madera. Habíamos visto que en el caso de cerchas es recomendable utilizar maderas del grupo C, porque estas maderas son más livianas, son más fáciles de clavar y además se pueden empernar y atornillar con facilidad. Ahora, noten estas recomendaciones que se nos da. Cuando estamos armando una cercha, las secciones de los elementos no deben ser menores a 6,5 centímetros de peralte y 4 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces, si se va a utilizar elementos múltiples como una especie de armazón o armadura, sí podrían utilizarse medidas menores. Pero si se va a utilizar como piezas completas, no nos recomiendan utilizar menos de esas dimensiones. También las uniones tienen que cumplir los requisitos expuestos en lo que nos referimos a, al distanciamiento entre pernos o clavos y líneas de clavos o líneas de pernos. Entonces no se puede clavar donde sea, sino que de acuerdo a las normas. Si vamos a utilizar cartelas de madera contrachapada, es decir, como chapa, se recomienda un espesor no menor de 10 milímetros. Nosotros hemos estado utilizando 1 pulgada, pero podríamos utilizar media pulgada, que también es válido, ¿sí? Bien, las cargas admisibles en los elementos individuales se terminan considerándolo como columnas. Es decir, que los elementos de la cercha los diseñamos como columnas, no como vigas, sino como columnas. Esto vamos a ir viendo con más detalle en su momento, ¿sí? Un momento, por favor. Bien. En el caso de la separación entre armaduras sea menor a 60 centímetros, los esfuerzos admisibles pueden ser incrementados en un 10%. Y también aquí hay otras hipótesis que son importantes. Los elementos que componen las armaduras pueden considerarse rectos, de sección transversal uniforme, homogéneos y perfectamente ensamblados en las uniones. Las armaduras de techos, las cargas de la cobertura se transmiten a las correas y estas a su vez pueden descansar directamente en los nudos. Entonces, en lo posible, vamos a tratar de cargar las correas en los nudos. Y si no, en los tramos entre nudos de la cuerda superior, pero esto va a originar momentos flectores en estos elementos y la columna o el elemento en vez de trabajar a compresión pura, va a trabajar a flexocompresión o flexotracción. Y eso un poco ya dificulta el cálculo, pero no es imposible. Entonces vamos a aprender a hacer eso. Las fuerzas internas axiales de las barras de las armaduras pueden calcularse suponiendo que las cargas externas actúan en los nudos. Entonces siempre vamos a hacer actuar las cargas en los nudos, ¿sí? Pero cuando no sea el caso, se podrá reemplazar la acción de las cargas repartidas de su efecto equivalente en cada nudo. Entonces vamos a utilizar un método del área equivalente para llevar las cargas directamente a los nudos. Los efectos de flexión debido a las cargas del tramo se superpondrán a las fuerzas internas axiales para diseñar los elementos como viga columna sometida a flexocompresión. Entonces siempre vamos a diseñar a flexocompresión o flexotracción. Bien, en el caso de estos elementos mantenemos los mismos valores de esbeltez. La esbeltez máxima va a ser 50 para elementos sometidos a cargas axiales de compresión y vamos a tomar el valor de 80 cuando estén sometidos a cargas axiales de tracción.
Entonces, para tracción tomamos 80 y para compresión tomamos 50. Entonces, esto es lo que vamos a tomar en cuenta en cuanto a la esbeltez. La longitud efectiva ya sabemos. Y vamos a tomar este criterio para poder calcular los elementos. Ya habíamos dicho que cuando armamos las cerchas, no utilizamos pedazos, sino que utilizamos piezas completas. ¿Sí? Por ejemplo, la cuerda superior es una sola pieza, no está dividido eh, aquí en estos nodos que forman la celosía, sino que es directamente una pieza completa. Entonces, hay una forma de cálculo para considerar la longitud efectiva. Fíjense, L1 es la distancia de un elemento, de un nudo a otro nudo, L2 de otro nudo a otro nudo consecutivo, y L3 es la distancia entre el nudo y el otro nudo consecutivo. Entonces, ¿cómo tomamos la longitud efectiva para esta correa? O perdón, para la cuerda superior. En el caso de la cuerda, el valor D lo consideramos el peralte, que es H. Este D, estamos sacando la esbeltez, es este de acá, ¿sí? Y la longitud efectiva va a ser este criterio. 0.4 de L1 más L2, estos dos de acá, o 0.4 del consecutivo de L2 más L3. Y si hubiera uno más, L3 o L4. Entonces, de cualquiera de estas opciones, dice, elijo ¿cuál sería? El menor, o el mayor, mejor dicho. Si la longitud efectiva de uno de ellos es menor que 0,80 de la longitud efectiva del adyacente, se tomará como longitud efectiva el cálculo 0,9 de la longitud mayor. En caso contrario, se tomará el mayor promedio de las luces adyacentes. Entonces, de estos, tomo el mayor, ¿sí? Tomo el mayor. Ahora, la sección entre cuerdas y correas, LC, el valor de D lo tomo como el ancho y la longitud efectiva es LC, que es la distancia entre correas. Ahora, del montaje o diagonal, me refiero a la celosía, el peralte, el valor de D es B, y tomo 0.8 de la longitud de la celosía. Entonces, con eso empiezo a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, una vez que calculo estos, tomo, dice, eh, el mayor promedio de las luces adyacentes, ¿no? Tomo el mayor promedio. Bien. Cuerdas con cargas en el tramo. Puede ser de que haya cargas que estén actuando en los tramos. Puede ser la cercha de esta forma o de esta forma. Entonces, en cualquier caso, el momento es la carga por L al cuadrado dividido entre 9, si es en este caso. Si es así, es entre 10. Y tengo 3 vanos, es sobre 11. Y en la cuerda inferior siempre voy a tomar como W, como Q por L al cuadrado sobre 8. El momento. De esta forma calculo el momento y puedo verificar el elemento a flexo-compresión o a flexo-tracción. Cuando veamos ejercicios vamos a ver esto. Las luces de cálculo L. La luz de cálculo es el mayor promedio de los tramos consecutivos. L1 más L2 sobre 2 o L2 más L3. Entonces hago primero para estos dos y luego para estos dos y saco el promedio. Esa es la luz de cálculo L
que se utiliza acá. Aquí utilizo L, ¿sí? Entonces ese valor lo calculo en base a estos criterios. Hablemos acerca del ariostramiento entre armaduras. Esto de aquí lo vamos a pedir que alguien lo lea. A ver, Alejandra, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Adiestramiento en armaduras. Las armaduras individuales planas son estructuras muy delgadas que requieren alguna forma de adiestramiento lateral. La cuerda a compresión de la armadura se debe diseñar considerando la longitud total sin apoyo. En el plano de la armadura, la cuerda está adiestrada por otros miembros de la armadura en cada nudo. Sin embargo, si no hay adiestramiento lateral, la longitud sin apoyo de la cuerda en la dirección perpendicular al plano de la armadura se convierte en la longitud total de la armadura, lo cual genera diseñar la cuerda como un miembro esbelto a compresión para esta longitud sin apoyo, lo cual no es factible. Bien, ¿no? Entonces las armaduras se van colocando unas seguidas de otra, ¿sí? Pero se tienen que colocar elementos que empiecen a riostrarlos, es decir, elementos transversales que ayuden a que estas armaduras se puedan sujetar. Y en este caso, estas serían las correas, ¿no? Entonces las correas por lo general se trata de colocar en los nudos y sirven como elementos de ariostramiento. Ahora, en el caso, como dice aquí, la cuerda a compresión de la armadura se debe diseñar considerando la longitud total sin apoyo. Es decir, si aquí está una correa, aquí veamos mejor. Fíjense, aquí hay una correa. Tengo que diseñar esta longitud que no tiene apoyo. Pero aquí ya tienen apoyo, entonces esto se pone como una longitud pequeña. Aquí hay otra longitud pequeña, pero lo que tengo que hacer es el diseño de la longitud que no tenga este apoyo, ¿sí? En el cambio aquí ya hay apoyos transversales y solamente tendría que hacer el cálculo de esta longitud, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso en el caso de que tenga ariostramiento. En el plano de la armadura, la cuerda está ariostrada por otros miembros de la armadura en cada nudo. Eso ya hemos visto. Sin embargo, si no hay ariostramiento lateral, la longitud sin apoyo de la cuerda en la dirección perpendicular al plano de la armadura se convierte en la longitud total de la armadura. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ariostramiento lateral, la longitud sin apoyo de la cuerda en la dirección perpendicular al plano de la armadura se convierte en la longitud total de la armadura. Eso quiere decir que si no hay ariostramiento, es decir, que si no hubiera estas cuerdas, se toma la longitud total. ¿De acuerdo? Bien, bien. Hay algunos sistemas de ariostramiento. Fíjense, aquí se ha utilizado una cercha, este que está en color intenso, aquí hay otra cercha, y se han utilizado otras cerchas que sirven como ariostramiento. Entonces esto ayuda a la estructura a darle rigidez y aparte tiene correas, ¿sí? O podrían venir directamente correas y esas también puede dar ariostramiento. Entonces esta es una alternativa de ariostrar. Otra alternativa, fíjense, es colocar correas ceñidas y estas correas ofrecen un buen ariostramiento y ayudan a que estas armaduras se mantengan estables, ¿sí? Otra alternativa es colocar las correas en los nudos y fíjense, se ha puesto una cercha pesadora aquí abajo
que mantiene unidas las dos cerchas y le da bastante rigidez. Entonces, cualquiera de esas alternativas es válida para poder arriostrar y rigidizar la estructura. Aquí está cómo se hacen las armaduras de madera. Bueno, es una idea de cómo se puede hacer. Se han hecho las uniones acá y estas son construidas abajo y se sube mediante cuerdas arriba, ¿no? Bien, después viene una práctica del SAP donde está mostrando cómo se tiene que cargar el SAP y cómo podemos encontrar los esfuerzos, y también muestra cómo podríamos empezar a diseñar, ¿no? También hace otro ejercicio de una cercha que está cargada, una cercha del tipo home, y aquí lo carga. Fíjense, aquí ya está tomando las distancias. Más adelante usa el programa Roto Millennium, ¿no? Pero no necesitamos aprender eso. Directamente nos vamos a ir al SAP. Más adelante, aquí saca los esfuerzos, ¿sí? Y más adelante, no sé qué hace aquí, empieza a hacer los cálculos. Esta es la ecuación de la flexocompresión. Fíjense, calcula el momento, porque este momento se va a utilizar acá, ¿sí? Eso vamos a ir viendo. Aquí calcula, miren, la longitud efectiva y empieza a sumar, ¿no? Las longitudes para tener la longitud total, ¿no? Pues eso vamos a aprender a hacer cuando hagamos el ejercicio. Aquí utiliza la calculadora HP, que ya eso ha pasado de moda, ¿no? Ya nadie usa esa calculadora. Y aquí en el capítulo 7 ya hay proyectos. Granja avícola, que puede ser un proyecto que está mostrando cómo se puede hacer. Aquí está cómo se hace el método de las cargas de influencia, ¿sí? Donde está cargando en los nudos. Y vamos a encontrar más información que nos va a ayudar a poder hacer el trabajo. Entonces, esto también es una buena base y una buena idea para que ustedes puedan empezar a hacer su trabajo. Incluso aquí está el diseño de las uniones, ¿no? Entonces, conviene que lo vayan repasando. Aquí hay el caso de un puente de madera con vigas de madera. También está mostrando cómo se puede realizar el cálculo. Y bien, ahí termina todo lo que es el texto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el diseño de una cercha, ¿sí? Y después vamos a hacer el diseño de una cercha de puente, y vamos a demorarnos varias clases, ¿no? Haciendo este trabajo. Y eso les va a permitir tener una idea de cómo van a realizar su proyecto. Entonces, a partir de esta clase nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? A ver, en un momento voy a poner la pizarra. Bien, ahí tenemos la pizarra y nos vamos a dar una situación que nos va a permitir realizar el diseño de una cercha de un proyecto que nos vamos a dar. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo?
Veo una mano levantada ahí. Bien, entonces me voy a dar. Bien, este es algo pequeño. Y vamos a darnos algunas distancias. Esto vamos a ponernos de 420, 420 y 350. No, un poco es 350. 390 y 390. Esta es la vista en planta de un techo, ¿ya? Estas son las columnas que se han hecho de concreto y en estas columnas se han construido vigas, ¿ya? Se han construido vigas, pongan que son de concreto. ¿Sí? Se han construido vigas de concreto. Ahí está, ¿no? Vigas de concreto y se han armado cerchas.
Bueno, esta cercha de acá no tendría que haber, ¿no? O esta columna de acá no tendría que haber. Bien. Entonces queremos armar una cubierta. Si es que lo vemos en planta, ¿cómo haría esto? La situación sería más o menos así. Esta longitud sería 6,780, ¿no es cierto? Y si nos fijamos en el texto, esa longitud, ahora voy a ver el texto. Les voy a mostrar. Tenemos estos datos que nos indican la pendiente, ¿no? Voy a tomar esta pendiente de 1/8, que va a ser la pendiente de 1 con respecto a 4. Por 4 unidades tengo 1 que se levanta. ¿Sí? Esa es la relación claro 1/8. ¿Sí? Entonces a 8 unidades se levanta 1. Bien. Entonces voy a calcular eso. 8 unidades horizontales se levanta 1. Pero en este caso tengo 3,90. ¿Cuánto va a ser este valor de X? A ver, alguien calcule. ¿Dónde está Judith? ¿Puedes calcularlo? 0,487. Bien. Entonces aquí sube como 0,487. Es poco, ¿no? Pero eso es lo que es el cálculo. Ah, ya, pero aquí he cometido un error. Normalmente, si bien acá son las columnas, tiene que haber una distancia del ala, ¿sí? Porque los techos jóvenes siempre salen con un ala. ¿Han visto eso? Con un Sí, ala. ya lo ¿No ven? vi. ¿Cuánto es esa ala? 30 o 50 centímetros, ¿qué? No, muy poco es. 50. 80 a 1 metro, máximo 1 metro, 80 centímetros. Sí, máximo 1 metro, pero 80 centímetros está bien. Entonces vamos a hacer las distancias. Esto es 3,90 y le voy a poner, como es de centro al borde, 1 metro.
¿sí? De ala para el asunto de la lluvia y todo eso, ¿no? Siempre tiene que tener un ala. Entonces, esto, Judith, ya no es 390, es 490. Si fuera el caso, ¿cuánto saldría acá? Inge, con los 4 decimales lo dictó, con solo 3 decimales. No, solo dictame uno o dos decimales. Ah, ya. 0,61. Bien. Pongámosle 0,60. ¿Sí? Tenemos que utilizar medidas que sean apropiadas, no medidas que no vamos a poder, porque imagínate si vamos a ponerle 0,61, 4, 2, en fin, no vamos a poder medir eso, pero sí 0,60 vamos a poder medir. Entonces, esta es la altura que tiene que tener mi cercha. Entonces, voy a poner acá. ¿Sí? Después voy a tener esto así, junto con el ala más. ¿Sí? Y necesito colocar una celosía, ¿no? Podría colocar a la mitad uno, o podría colocar en 3 partes. Si divido 390 entre 3, sería 1,30. Sí. Entonces, lo ordeno peor. Ya. Entonces voy a colocar más o menos así. Así, ¿no? Bien. Ahí tenemos más o menos la cercha que se va a utilizar para el cálculo. Entonces, ya he hecho más o menos lo que es un esquema de cómo va a ser mi cercha. Me falta determinar las medidas, pero eso lo voy a hacer en su momento. El tipo de cubierta va a ser calamina número 28, ¿no? La calamina gruesa. ¿Qué más va a tener esto? Va a tener un pequeño cielo falso. No, va a ser directamente así, hueco, ¿no? Va a tener luminarias, ¿sí? Algunas pequeñas luminarias que
Voy a calcular luego el peso. Y básicamente solo eso, ¿no? Y voy a decir que es una madera del grupo B. Entonces, esa es la cercha. Antes de empezar a cargar o hacer algo en el SAP, es importante que definamos bien las distancias y las longitudes. Y también definamos bien lo que son las cargas, ¿no? Pues habíamos dicho que la longitud de cada uno de estos era 1,30, ¿no? Bien. ¿Cuánto sería esta elevación? ¿Podemos calcular eso? ¿Cuánto sería esta elevación y cuánto sería esto? Se puede calcular, ¿no? Por ejemplo, H es a 0,6. Esta longitud es 2,30. Es a 4,90. ¿Cuánto da H1? En este caso sería ese. A ver, Jessica, ¿puedes calcularlo? 0.28 sale. 0,28. H2 sería 2,30, 3,90, ¿no? Sobre 4,90 multiplicado por 0,60. ¿Cuánto da eso? 0,28 está bien. Ya, gracias. Sí, 0,28. ¿Y ahora cuánto da H2? 0.48. 49. Cero 0,28 y esto 0,49. Y este otro da 0,60, ¿no? Entonces estamos por ahí, ya con la geometría. Inge, una consulta. Dime, Danley. En lo que es la distancia que está tomando los 3.90, ¿no sería 360? Desde la esquina del alero hasta esa altura que ha tomado H2. 360. A ver, déjame ver. Sí, que 3,60 es. Más 1 metro. Usted ha 260, tomado de la columna nomás. Sí. 360, ¿sí, no? Sí, es una equivocación, chicos. Así, ¿no?
¿Cuánto sería? 0,44. Bien, 0,44. Bien. Entonces ahí ya tenemos la altura. Ahora nos falta definir las correas. Entonces vamos a ubicar una correa acá, otra acá, y claro, una acá, y va a haber una acá, y otra acá, ¿no? Bien. Podríamos haber colocado una pieza más acá, ¿no? Solo que las distancias van a ser muy pequeñas, porque miren, aquí ya tenemos 0,28, ya es un ángulo muy cerrado, ¿no? Entonces, habíamos leído en la teoría que no es bueno hacer esos ángulos tan cerrados. Así que las correas creo que están bien ahí nomás. Vamos a tener que colocar una correa intermedia. Acá y otra correa intermedia a fin de que las cubiertas puedan descansar, ¿no? Porque si voy a colocar correas muy separadas, el problema es de que cuando alguien se suba y pise, la cubierta se va a flexar, ¿no? Y se va a hundir. Entonces tengo que colocar bastante, más o menos ceñido, no muy separado. Bien, entonces tengo ese tipo de arriostramiento transversal que me ayuda a sujetar esta cercha. Ahora la pregunta es, ¿cuántas cerchas voy a colocar? Habíamos dicho que se puede colocar cada 60, ¿no? O menos de 60 centímetros, o podría colocar cada metro, en fin. Pero muchas veces va a depender de la capacidad que tenga la correa de soportar la flexión. Generalmente, ¿qué dimensión tiene la correa? Son listones, ¿qué dimensiones tienen? ¿Cuáles son sus escuadrillas de la correa? Tiene de 3 a 4 metros, Inge, creo, 2 por 2. Claro, 2 por 2. Entonces, esto va a ser 2 por 2 pulgadas, ¿no? 5 centímetros por lado. Ujú. Va a ser como 5 centímetros, ¿no? Directamente le pondremos eso. Vienen de 5. 5 centímetros y 5 centímetros. Entonces, si nos ubicamos, una correa va a estar colocada ahí, perdón, una cercha, va a venir otra cercha y también va a venir otra. Y la correa por lo menos va a cruzar y va a ser la que va a soportar la carga, ¿no? Bien, entonces para calcular el espaciamiento tenemos que determinar la capacidad de carga que van a tener estas correas.
y ver hasta cuánto puedo separar, ¿no? A fin de que la correa pueda funcionar adecuadamente. Entonces voy a hacer lo que se conoce como un metrado de cargas. La cubierta, el peso de la calamina por metro cuadrado. Esto ya hay en textos, o perdón, hay en catálogos, me refiero. Les voy a mostrar que dice aquí en internet. Ya había buscado esto antes. Ay, perdón. Entonces vamos a ver las características técnicas de las calaminas. Vaya, che. Puro basura. Y que generalmente para tinglados el que se usa no es el Cincalón número 26, Mm, El 28 es más grueso. Eh, pero es más caro. sí. Este, por ejemplo, es de 22. ¿Sí? Y aquí están las medidas, espesor. Es importante saber la medida de 360, ¿no? Nos va a dar tranquilamente. ¿Y dónde está el peso? Mm, Fíjense, hay todo menos lo que necesitamos, ¿no? Puro tonterías nomás, ¿no? Vamos a ver peso. Oh, Dios. Me acuerdo haber sacado una vez, pero no recuerdo dónde estará eso. Bueno, es otro tipo de calamina, ¿no? Diferente. Más pesado es esto. Bien, más grueso también. Pero no hay sus características, ¿no? Solo basura. Ujú. Ingeniero, Sí, si pone data sheet de las calaminas, le va a salir todos los datos. ¿qué dices? Si busca con data sheet, Lo que quiero encontrar. ¿Pata? data sheet. No entiendo nada hoy, muchacho. Aquí creo que está en este. No está. Es importante tener las fichas técnicas. A ver, espesor. Estos son más gruesos, ¿no? De 0,3.
Ujú. Composición química, no nos interesa eso, ¿no? Megapascales, tampoco nos interesa. A ver, puedes buscar en tu celular eso, muchacho. Datashift. Aquí está peso teórico. Número 28. Aquí está. El peso por kilogramos por metro cuadrado es como 2.44. ¿Sí? Pongámosle 2.5. En nuestro caso. Entonces es 2.5 kilogramos metro cuadrado. Y las dimensiones son de 0.80 por 360, ¿no? Eso es lo que está la cubierta. Está en metros. Y también va a haber carga, ¿no? Carga de servicio. Imagínense a unas 3 personas más sus herramientas, ¿sí? Que sería unos 300 kilogramos que va a soportar eso. 300 kilogramos que van a estar distribuidos. Bueno, una persona en realidad por metro cuadrado va a estar en realidad, ¿no? Claro, mucho. Entonces va a ser 100 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Una persona con sus herramientas que va a estar ahí. Y eso es lo que tiene que soportar. No estamos considerando viento, pero podríamos considerar en el cálculo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es tratar de encontrar la separación de las cerchas. Entonces vamos a hacer el análisis. Si esta es una cercha, aquí tenemos otra cercha. Esto está a la mitad. Y aquí nos encontramos con otra cercha. Por lo menos una correa va a abarcar 3 cerchas. Pero ¿cuántas son? Son 1, 2, 3, 4, 5 son. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es la mitad, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una va a estar separada a cierta distancia. ¿Cuánto sería esta distancia inclinada? Sería 490 al cuadrado más 0,60 al cuadrado. Y eso se saca la raíz cuadrada. ¿Cuánto daría eso?
4.94. 4.94. ¿Sí? Entonces, esta distancia de acá va a ser 4.94 metros total, ¿no? Y vamos a tratar de sacar estas pequeñas distancias, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer esto. Aquí tengo 1 metro. A ver, voy a intentar sacar esta primera distancia. Mi calculadora. A ver, sería 1 metro dividido entre 2.3. Eso multiplicado por 0.28. Da como 12 centímetros. Entonces, esto de aquí es 0.12. Vamos a calcular este otro, que sería 2.30 más 0.28. La raíz cuadrada sería 2.31. Pero eso menos 0.12 sería 2.20. 2.20 acá. Después tengo 1, 2, 3.90 más 0.44 al cuadrado, la raíz, menos 2.2 menos 0.2. Eso sería 1.60. De acá. Y voy a ver si va a cuadrar. 1, 2, 3, 90, 9, cuadrado más 0.60, 493 menos 1.60 menos 2.2, 0.12, sería como 1 metro, más o menos, 1.01 aproximadamente. ¿Y cuánto da esto? De la suma 0.12 más 2.2 más 1.6 más 1 sería 4.92. 4.90. ¿Y cuánto era la distancia? 4.94. Entonces, 1.02. ¿Sí? Con eso se corrige, porque me ha salido 1.01, pero el error es 0.1. Entonces, con esto va a cubrir, ¿no? Bien. Entonces, tengo acá 0.12. Esto va a ser 2.20, 1.60 y 1.02. Ya lo arruinó, creo. Me ha salido mal. 0.12, 2.20, 1.60, 1.02.
Ahí sería. ¿Sí? Y todo esto es 4,94. Entonces, ¿cómo voy a colocar las calaminas? Voy a colocarlas en ese sentido. ¿Sí? En este sentido. Voy a consultar la P. Y así voy a empezar a ordenar las calaminas, ¿no? Bien. Entonces, luego voy a hacer eso. Esta distancia de acá, X es la que yo no conozco. Y también voy a tener que colocar una distancia X a la siguiente. Esas distancias no conozco y ese es el objetivo del cálculo, ¿no? Entonces, este problema se reduciría a esto, a un ejercicio que hemos tratado de hacer en clases. A esto, ¿sí? Donde aquí tengo esta distancia que es X y esto está actuando una carga. ¿Sí? Está actuando una carga. Pero ¿cuánto va a ser esa carga? Habíamos dicho que era 100 kilogramos metro cuadrado. ¿Ya? Pero no puedo colocar metro cuadrado, sino más bien tengo que colocar metro lineal. Así lo que voy a hacer es dividir, ¿sí? Estoy tomando en cuenta esta viga, ¿no? Y la carga está actuando por metro cuadrado. Sí, acá por ejemplo está por metro cuadrado. Y lo que voy a hacer es tomar unas una área de influencia equivalente. Entonces voy a asumir de que la carga actúa de esta forma. ¿Sí? En toda esta equivalencia. Y esta distancia va a ser la mitad de esto. 0,80 y 0,50, ¿no? 0,8 y 0,5. Que en total daría 1,30. ¿Sí? En total esto daría 1,31, ¿no? Entonces, esos 100 kilogramos metro cuadrado, lo multiplico, que es la carga de servicio. Eso incluye el peso de la cubierta, ¿no? No, aparte es el peso de la cubierta, que es
2.5 kilogramos metro cuadrado. 2.5 kilogramos metro cuadrado. Y esto sí incluye varias cosas, ¿no? Entonces voy a tener 102.5 kilogramos metro cuadrado. Entonces, esto para terminar, la carga va a ser 102.5 multiplicado por 1.31. ¿Cuánto da eso? Ciento treinta y cuatro 134.27. 28. 28 de una vez. Kilogramos metro. Entonces, esta carga es 134.28. Directamente lo vamos a poner 135 kilogramos metro cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Esto es 135 kilogramos metro. Y este no es metro cuadrado, simplemente es metro. Muy bien. Lo dejaremos acá. Podemos sacar una evidencia, por favor. Pueden prender sus cámaras. Vale, prendan sus cámaras, por favor. Bien, ¿algo más antes de cerrar? Bien, creo que nada. Nos vemos, jóvenes. El viernes, ¿no? Continuamos.